Gloria al Señor, bendito el nombre del Señor. Estamos aquí muy contentos y es un privilegio enorme para mí poder estar con ustedes aquí, fíjense, en el YouTube, estar en este canal que es de gran bendición todos los fines de semana. Gloria al Señor, ¿verdad? A las 3:30 todos los sábados, a las 2:30 los domingos. Para mí es una alegría muy grande estar con ustedes para compartir lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ponga en nuestro corazón. Es tiempo de que le sirvamos al Señor, es tiempo de congregarse en una iglesia cristiana verdaderamente cristiana. Es bienvenido a la iglesia. Cristo viene ya. No nos olvidemos, estamos viviendo en los últimos momentos, últimos días, y Jesucristo pronto viene a levantar a su iglesia, a llevar a su iglesia, y se dará inicio a una gran tribulación. Busquen una iglesia cristiana, ¿verdad? También una iglesia que le bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que le enseñen que Jesucristo pronto viene y que Él está restaurando al ser humano. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Vamos a entrar ahora a este pasaje del paralítico de Betesda en Juan capítulo 5. Dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos estaba una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía, dice, de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Vamos a leer hasta ahí. Aquí nosotros vemos un personaje muy conocido por los lectores de la Biblia, y era el paralítico de Betesda. Y aquí nuestro Señor Jesucristo llegó a una de las fiestas, subió a Jerusalén, en una de las entradas que tenía el templo, que se llamaba la entrada de Betesda, porque el templo tiene diferentes entradas. ¿Se acuerdan? En el capítulo 3 de los Hechos estaba la entrada a la puerta la Hermosa, pero en esta ocasión el Señor va donde hay una entrada en Betesda, y estaba ahí el estanque, también llamado Betesda. Entonces, allí el Señor llegó a esa fiesta. Sabe que ya en estas alturas en Israel ya no eran 3 fiestas las que se celebraban, ya eran 4, según Juan 10:22. Había otra fiesta más, pero no se sabe exactamente. Unos dicen que era una fiesta, otros dicen que era otra, pero la cosa era que Jesús llegó allí a donde estaban celebrando esta fiesta. Sabe que Dios estableció que el pueblo de Dios celebrara fiestas, 3 fiestas anuales. Entonces, una de esas fiestas, el Señor llegó. El Señor no era ermitaño, como se dice. El Señor no era antisocial. A Él le gustaba involucrarse donde estaba la gente y aprovechaba llevar un mensaje, hacer algo por el Evangelio. Hay gente que son orgullosos, hermano, y no se involucran en nada, y a veces es huyendo de otras cosas que se anda, ¿verdad? Pero el Señor no tenía nada que esconder. El Señor no tenía vergüenza de nada. Y Él se presentaba a estas fiestas. Y entonces en esta multitud el Señor ve los 5 pórticos de donde estaba fuera del templo, y se va acercando el Señor a un lugar que era como hospital. Estaba una gran cantidad de ciegos, ahí dice la Biblia, mancos, paralíticos, cojos, gente enferma, gente que nadie les podía ayudar. Unos no podían ayudarle, otros no querían. Y era cantidad de enfermos que eran los contemporáneos de Cristo. Sabe que entre más pecado hay, pues más enfermos hay. Así es. La Biblia dice que Jesús
Su ministerio fue en la peor generación. Y en esta ocasión era cantidad de enfermos que habían ahí, estaban tirados, yacían, dice la Biblia. Y el Señor se acercó a los enfermos. Todos iban bien vestidos en esta fiesta, pero el Señor, en su gran amor, su gran misericordia, fue a visitar a estos enfermos que estaban ahí tirados, esperando, ¿verdad? Fíjese hasta dónde se ha llegado hoy en día. Algunos no creen que un ángel revolvía el agua para que el que primero que descendía ahí en ese estanque de Betesda fuera sanado. Algunos han llegado hasta a dudar de esto. Dicen que es mentira. Esta Biblia, la Biblia, la universal, la internacional, la traducción internacional, han quitado el versículo 4. Si usted mira esa Biblia, se va a dar cuenta. Es la traducción internacional, se llama. Han quitado el versículo 4 y ese es un gran error para mí, un gran error que cometieron, porque ellos no creen que ese ángel descendía. Pero bien, estamos enfocados en cómo el Señor Jesús se compadeció a llegar a esta gran multitud y hay muchas cosas que tomar en cuenta. ¿Sabe que hay que aprender esto? Mire, el Señor no llegó allí a sanarlos a todos. Dios tiene un momento adecuado para hacer las cosas. El Señor Marcos dice que en ocasiones Jesús sanaba a todos los enfermos, a todos. Pero en esta ocasión, en este hospital de enfermos que estaban allí frente a este estanque de Betesda, y ¿sabe que el tanque de la palabra Betesda significa casa de misericordia? O sea, de alguna manera Dios tenía misericordia de hacer esta obra a través de un ángel que revolvía el agua. Esta gente tenía cierto temor de Dios. Ellos no habían perdido la fe que algo podía suceder en su vida. Nadie había tenido misericordia de algunos de ellos. Algunos podían ellos descender al estanque y otros no. Y nadie se compadecía. Mire, ve cómo somos los seres humanos, cómo nos olvidamos de los necesitados de verdad. Allí había un hombre que tenía 38 años de estar paralítico, de estar imposibilitado, de estar arruinado, inutilizado. 38 años tenía. Y el Señor escogió al más necesitado. Jesús tenía tanto poder, tanta unción como para poder sanarlos a todos, pero no era el momento adecuado. Tan siquiera sanó al otro que pedía limosna de la puerta, la hermosa, no lo sanó, lo tuvo que hacer Pedro después, en el nombre de Jesús. O sea que Dios tiene un momento adecuado para todo, ¿verdad? Nadie se había compadecido de ellos, especialmente de este paralítico que tenía 38 años esperando. O sea, este hombre, si usted mira, tenía cierto temor de Dios. No era un hombre súper espiritual, pero tampoco no era un hombre mundano. No era un hombre, hermanos, súper inconverso. Este hombre tenía alguna fe que Dios algo podía hacer. Algo podía hacer y se había ido allí a esperar el milagro. Tenía 38 años, imagínese usted, de estar así. Hay una cosa que usted debe de entender, y es bueno entender esto. Este hombre había pecado, según el verso 14 del capítulo 5. El Señor le dijo, mira, no peques más para que no te vaya a venir cosa peor. Quiere decir que él había pecado. Él había estado en esta situación porque a pesar que él era un hijo de Dios, era un hombre convertido a Dios, tenía cierta esperanza en Dios, pero él
había tenido un descuido grande espiritualmente y a causa de eso él había estado de esta situación. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos a Dios. ¿Por qué fulano le pasa esto? ¿Por qué fulano quedó así? Hermanos, a veces son las consecuencias de nuestra desobediencia. A veces situaciones hay que es a causa de nuestras rebeliones, a causa de nuestro pecado. Entonces, pero ahora el Señor se compadece de él. Los años habían pasado. Era un hombre quizás de algunos 60 años de edad. Estaba fuerte todavía, pero había... Le voy a decir por qué estaba fuerte enseguida. Este hombre, a pesar que estaba imposibilitado por la parálisis que le había caído, sin embargo, el Señor se le queda viendo con compasión. Y el Señor no llegó a juzgarlo. El Señor se le quedó viendo a este hombre y le hizo una pregunta aparentemente incoherente. Imagínese usted preguntarle a alguien que tiene mucha sed, preguntarle si quiere agua. Es una pregunta bastante incoherente. Pero Jesús sabe lo que estaba haciendo. Él le hace una pregunta a este hombre. Hombre, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? Él como que estaba esperando que Jesús se iba a encargar de tirarlo al agua cuando el agua, ¿verdad?, fuera revuelta supuestamente por ese ángel. A lo mejor él pensó algo así, pero él triste y humilladamente responde a Jesús. Le dice, Señor, cuando se revuelve el agua, alguien más desciende primero que yo. No hay quien me meta a mí. ¿Sabe que este hombre estaba humillado? Estaba humillado. Él no le respondió altivamente a Jesús. Le hubiera dado una respuesta altiva, pero él con humildad le dijo, Señor, cuando el agua se revuelta, no hay quien me meta, alguien más desciende antes que yo. Esa fue la respuesta de él. No fue altivo. Jesús estaba lleno de una gran compasión. Jesús tenía autoridad de sanar a los enfermos porque él era lleno del Espíritu Santo. Era lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 17, en adelante. Y Hechos capítulo 10, dice que Dios estaba con él. Entonces, en esta ocasión Jesús sabía que en este momento se iba a manifestar un poder invisible para poder hacer aquel gran milagro. Esto no es una sanidad, esto es un milagro. Entienda, esto no es una sanidad, es un milagro. Y usted que me está escuchando en esta tarde, quiero decirle que la época de los milagros no ha pasado. Lastimosamente, hermanos, hemos llegado a una época que ya casi no se habla de los milagros, no se habla de la sanidad divina casi. Pero quiero decirle que Dios sigue haciendo milagros, prodigios, sanidades. Y nosotros, el pueblo de Dios, debemos de enfocarnos, no importa que el diablo nos haya imitado, como dice Mateo capítulo 7, verso 15 al 23. No importa que el diablo imite haciendo prodigios y milagros, nosotros debemos de seguir creyendo que nuestro Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. De manera que Jesús, viendo a este hombre
y escuchando aquella humildad con que él respondió, que no había quien lo ayudara, y Jesús se dio cuenta que tenía 38 años de estar así. Imagínese usted qué sufrimiento de hombre. El Señor Jesús le dijo a este hombre, levántate, toma tu lecho, tu camilla, y vete para tu casa. Anda. Dice que en el mismo instante, no esperó el Espíritu Santo otro día, en el mismo instante, aquel hombre se levantó, tomó su lecho y se fue, sano. Por eso le dije, este hombre tenía fuerzas todavía, no era un viejito de unos 80, 90 años, no, estaba fuerte todavía. Tenía algunos 60 años quizás. Y él se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. Mire qué tremendo esto. Estaba fuerte. En ese momento sucedió el gran milagro que Jesucristo hizo. Este hombre quedó agradecido con Dios. Le faltaron ciertas buenas actitudes, sí le faltaron, porque tan siquiera reconoció a Jesús en ese momento, ni su nombre le preguntó. Le faltó algo a este hombre, no era perfecto. Pero este hombre después regresó al templo, a la fiesta. Después regresó. Allí el Señor Jesús lo encontró en el templo. Y aquí vamos a hablar a un punto tan importante, mi hermano y mi amigo. El Señor lo reconoció a este hombre que él era el que había sido paralítico, y este hombre reconoció que Jesús lo había sanado. ¿Y sabe qué le dice en el versículo 14? Este es un versículo muy importante. Le dijo, hombre, mira, le dice, has sido sanado, has sido sanado. No peques más para que no te venga cosa peor, que no te venga cosa peor. O sea que este hombre tenía que mantener una gratitud con Dios, esforzarse por no pecar. No peques más. Se da cuenta que este hombre había pecado, por eso estaba en esta situación. Y ahora el Señor le recomienda, no vayas otra vez a fallar. Yo no sé qué había hecho él, la Biblia no lo dice. Pero ahora el Señor le dice, no peques más, para que no te venga cosa peor. Cosa peor. 38 años así. Y parece que estaba dispuesto a descuidarse otra vez. O sea que el ser humano, hermano, somos peligrosos. No confíe tanto usted en su humanidad. Quiero decirle que usted es peligrosa, mujer. Usted es peligroso para ser malagradecido. Este hombre estaba en peligro de volver a pecar, por si no Jesús no se lo hubiera dicho. ¿Sabe que de Bartimeo la Biblia dice, y seguía a Jesús por el camino? Pero de este hombre Jesús le dice, oye hombre, hay peligro que tú vuelvas a fallar, no peques más para que no te vaya a venir cosa peor. Lastimosamente, hermano, hoy en día, a veces el Señor a nosotros nos libra de sufrimientos, no precisamente de ser un paralítico de 38 años, pero muchas veces hemos tenido problemas físicos de otra manera, emocionales, quizás financieros, quizás morales, quizás de diferentes situaciones, y Dios nos ha llegado a quitar esa gran carga que hemos traído muchas veces. Dios nos ha librado, pero muchas veces el ser humano le paga mal a Dios. Por eso es que vemos a personas súper arruinadas, súper deprimidas, porque no mantener esta gratitud con Dios, de decir, mira Señor, de lo que me has librado, yo me voy a esforzar por acercarme a ti, voy a luchar, voy a pelear contra el pecado.
Porque esto del pecado no es así fácil. El pecado no crea usted que es, olvídese hermano, olvídese, el pecado es una fuerza invisible que solamente se vence espiritualmente. O sea, lo que Jesús le estaba recomendando a este hombre, que viviera una vida espiritual, que viviera una vida haciendo esfuerzos por vivir cerca de Dios. Pero muchas veces, ¿qué es lo que nos lleva al pecado a nosotros? El descuido espiritual, el materialismo. Estamos muy pendientes, el cristiano está requete pendiente en prosperar económicamente, en tantas cosas, pero en lo espiritual muchas veces está vacío, aptos para embarrarse en el puro pecado de nuevo. Un peligro tremendo, hermano. Y el pecado no se vence con fuerza humana. Esto no es con psicología humana. Esto es realmente entrando a la obediencia de Dios, quien dice que oremos sin cesar. Este hombre estaba viejo ya. Este hombre fue paralítico, 38 años, y todavía peligraba meter la pata. ¿Se da cuenta por qué Dios no sana a mucha gente? Hay gente que Dios quiere sanarlos. Dios quiere darles una vida tranquila, levantarlos de esa situación. Y el Señor dice, síguele así, porque si te yo sano, si yo te liberto de esta situación, tú vas a volver al pecado y te voy a llevar al infierno después. Por eso mucha gente Dios los tiene así, paralíticos, en diferentes aspectos. No tienen fuerzas. Hay personas que tienen capacidad de tener un gran ministerio y Dios no se los da. Y ellos están ahí, ayúdame Señor, que mira lo que me revelaste al principio. Dios sabe que tú te vas a perder si Dios te da ciertas cosas. Los tiene el Señor inutilizados. Porque el Señor sabe, mire hermano, yo conozco personas, hermano, que Dios los ha sanado de enfermedades, hermanos, crónicas. Crónicas, hermano. Y han vuelto al pecado, hermano. Han vuelto al pecado, han vuelto al descuido espiritual. Se han salido del evangelio. Personas, hermanos, que Dios los ha sanado, han estado a punto de morirse, hermano. Pero son tan, quiero usar la palabra bíblica, soberbios. Hay mujeres soberbias, hay hombres soberbios, que después que el Señor los liberta de ese problema, ellos le dan la espalda a Dios, se alejan de Dios. Y eso se llama no pecador, eso se llama soberbio. Cuando nosotros hemos experimentado el gran favor de Dios, de donde Dios nos ha levantado, hermanos, seamos agradecidos con Dios. David decía su alma en el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. Porque David, el rey, sabía de dónde Dios lo había levantado, de una opresión y de una depresión, hermano, de una aflicción tan terrible. Dios lo había levantado y él se mantenía agradecido. Él decía, hermano, 4 veces al día te alabo, oh Jehová, a causa de tus santos juicios. Te alabaré, Señor, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Agradecido con Dios. Porque sabía de dónde Dios lo había levantado. Dios lo libró. Dios lo libró de la muerte. Varias veces lo quiso matar Saúl. Varias veces los filisteos estuvieron a punto de matar a David. ¿Cuántas veces Dios lo libró? Y él mantuvo esa gratitud. Pero hoy en día, hermano, hay personas, hermano, que Dios ha hecho grandes milagros. Dios ha hecho cosas grandes, hermano. Yo conozco personas que ni se congregan. Y Dios ha hecho milagros en su vida. ¿Pero para qué? ¿Se da cuenta por qué muchas veces Dios no hace milagros, no hace prodigio? No, mejor hay gente que se muere, mejor. Y nosotros estamos ahí orando.
Y de pronto el Espíritu Santo nos dice, ya no ores, ya no ores. Yo no voy a hacer nada. Dios quiere y puede, pero muchas veces Dios no hace los prodigios y los milagros en nuestras vidas, porque Dios sabe que no vamos a ser agradecidos para mantenernos en Él. Por eso el Señor le dijo a este hombre, mira, has sido sanado. No peques más para que no te vaya a venir cosa peor. Que la gente que no le agradece a Dios después que Dios lo liberta de una situación terrible, tiene que mantenerse agradecido más y no alejarse de Dios. Bendito el Señor. Usted que me está escuchando, Dios quiere ayudarle. Dios quiere quitarle esa tristeza. Dios quiere sanarlo, sanarle. Pero usted tiene que tomar una decisión. Vivir para Dios de verdad. Dios quiere limpiarnos, ayudarnos, bendito el Señor. ¿Cuánta gente Dios ha ayudado? A mí, a muchos nos ha ayudado. Tenemos que vivir agradeciéndole al Señor. Bien, que el Señor les continúe bendiciendo.